Hola, ¿cómo están? Vamos a partir del práctico, está en la página, vamos a hacer el primer ejercicio para que ustedes puedan después hacer el resto. Sí, estamos acá ante una encuesta que habla sobre el número de habitaciones, esta es nuestra variable, y la frecuencia sería la cantidad de personas que siempre se toman habitualmente encuestas, cuestionarios, donde una cantidad de personas responde en base a las cosas que nosotros les damos. En este caso sería 2 personas han respondido que tienen solo una habitación en su casa. 5 personas que tienen 2 habitaciones y así. Lo primero que nos pide que hagamos es la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias está dada en el video anterior. Si no, la vamos a empezar a hacer acá. ¿Sí? Que es, acuérdense que el número de habitaciones es mi variable, que en vez de ponerle nombre también la puedo simbolizar como XI. Y la frecuencia, como es la absoluta, la simbolizamos como FI. Y vamos a ir colocando las notaciones para no perdernos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que completar acá? ¿Qué columna tenemos que agregar para tener la tabla de frecuencias? Bueno, vamos a tener que agregar un par más. La primera que vamos a agregar es la frecuencia relativa, FR. La frecuencia relativa es el valor que nosotros tenemos de la acumulada, de la absoluta, perdón, correspondiendo con el número total que tenemos de datos. Sí, eso significa que acá la frecuencia relativa en este primer va a ser el 2 dividido 15. Y siempre va a dar números decimales menores a 1. Si no da más grandes porque algo mal hicimos. Lo mismo va a pasar acá. 5 dividido 15. Yo lo dejo en fracción para que ustedes vean cómo va a quedar. Lo pueden pasar a decimal, por supuesto. 6 dividido 15. 1 dividido 15. Y 1 dividido 15. Toda esta suma de elementos, todos estos que aparecen acá, me tienen que dar un valor cercano a 1. Y esperen que vamos a hacer la cuentita. Así nos quedamos más tranquilos de que está todo en orden. ¿Sí? Lo pueden hacer todo en decimal o todo en fracciones. Yo voy a hacer un espacio un poquito más grande. Así lo hacemos también en fracción, en decimal, perdón. Y pueden comparar los datos, ¿sí? Lo hacen ustedes también y vemos cuándo queda. 2 dividido 5, 2 dividido 15. Eso me da 0,13 periódico. Yo voy a colocar simplemente el 0,13. Voy a dar 0,13. De poner esto o poner el decimal es análogo, es lo mismo. Después, esto de que está acá me da 0,3, también periódico. El 6 dividido 15 me da 0,4. Y el 1 dividido 15 me da 0,06. Lo mismo va a pasar para acá porque es el mismo número. Ahí está. Y yo tengo que realizar toda esta suma y me tienen que dar un número cercano a 1. ¿Qué hago? El 0,13 más el 0,3 más el 0,4 más el 0,06 más el 0,06. Puse todos los elementos. Esto me da 0,95. Vieron que me dio un número muy cercano a 1. Entonces, de todos modos, voy a colocar acá el 1. Hago como un redondeo. Bueno, luego de la frecuencia relativa pasamos a la frecuencia absoluta acumulada, la F y grandota, donde lo que hago acá es tomar el elemento
e ir sumando los anteriores, siempre hablando de la frecuencia absoluta. Ven por acá. ¿El 2 tiene algún anterior? No, ninguno. Entonces lo coloco tal cual está. Vamos para esta línea, la segunda línea. Tengo el 5 y tengo el 2. O sea que esto me da 7. Vuelvo, me paro acá. Tengo el 6, tengo el 5, tengo el 2. Esto me da 13. En el anterior video les mostré otra forma de hacerlo. Cualquiera de las dos está correcta. La que les quede más sencilla es la que van a usar ustedes. En esta línea tenemos el 1 más todos los anteriores, me da 14. Y en esta otra, todos los anteriores, me da 15. Sí, para la frecuencia absoluta acumulada, el número total de datos tiene que ser el que vaya al final acá. Otro que tenemos que poner es la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué significa? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con los valores que están acá. Y ya directamente podemos usar los decimales para no complicarlos con el resto. En el primero siempre va a ir el mismo, en este caso es 0,13 periódico. Ahora vamos con el siguiente, con el 0,3 periódico más 0,13. Esto me da 0,46. Eso depende de cuántos lugares después de la coma tome. A esto que me dio, le sumo el 0,4, porque van todos los anteriores también. Esto me da 0,86. Ahora me paro acá. Es 0,06 más todos los otros. Eso me da 0,92. Y acá al final redondeo para que me quede el 1. Sí, eso siempre vamos a hacer lo mismo. Verificar que si nos pasamos, porque a veces depende de cómo redondeemos, si nos pasamos no nos podemos pasar demasiado. O sea, si esto me da acá al final 1,3, está bien. Ya si nos da 1,5, 1,8, ahí algo hicimos mal en el transcurso. Y por último, para terminar la tabla de frecuencias, hacemos el porcentaje de la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque me va a servir para el siguiente punto, que son las medidas de centralización. ¿Qué voy a hacer acá? A cada elemento que yo tengo en esta columna, la voy a multiplicar por 100 para tener el porcentaje. Eso significa que acá me va a quedar 13%, acá me va a quedar 46%, acá me va a quedar 86%, acá me queda 92% y acá me queda el 100%. ¿Sí? Hasta acá vamos a trabajar nosotros la tabla de frecuencias. Hasta acá va. El punto A del ejercicio, con esto que está acá, está cumplido. ¿Sí? Lo que nos falta ahora es la parte B. En la parte B tenemos que encontrar media, que es aquella que tiene el X con el techito arriba. No recuerdo si subí ese video en el grupo, si no lo vuelvo a subir. La moda, dice mo, y la mediana, que es el B. Sí, nos faltan esas tres cosas que son las medidas de centralización. Para poder hacer la primera, lo que vamos a hacer es anexarle otra columna a nuestra tabla. ¿Qué columna va a ser? La columna formada por una multiplicación. Lo que vamos a hacer en esta columna va a ser xi por fi. ¿Qué significa? La variable por la frecuencia en cada fila. Por ejemplo, para la primera va a ser 1 por 2, me da 2. Para la segunda va a ser 2 por 5, me da 10. Para la otra va a ser 3 por 6, me da 18. 4 por 1, me da 4.
y 5 por 1 me da 5. ¿Para qué quiero yo esto? Para ver el valor final, la suma de todo esto. ¿Sí? Podemos repasar un poquito mirando algún video anterior. Porque la media se define, y vamos a dar un poquito más de espacio para escribirla. Simplemente acá la fórmula. La media se define como la sumatoria, o sea, la suma de todos los elementos dados por el xi por el fi dividido n. Dicho así suena muy feo, pero en realidad lo que vamos a hacer nosotros es sumar todos los elementos que están acá, eso sería la sumatoria, y dividirlos entre la cantidad de datos, que en nuestro caso sería 15. Entonces, sumamos 2 más 10 más 18 más 4 más 5. Esto me da 39. Verifiquen ustedes. Ahí va. El 39 este es el que va acá arriba. ¿Sí? Y el n, que es el total de elementos, es 15. 39 dividido 15 me da 2,6. ¿Qué significa eso? Y que está dividido. Que no se puede decir simplemente el promedio de personas está en una casa con 2 habitaciones. También puede ser con 3. El 2,6 indica una división o lo que se considera un promedio. ¿Sí? El promedio está entre 2 y 3 habitaciones. Entonces, voy a borrar acá la fórmula, porque ya la deberían tener. Y voy a decir, voy a borrarlo para acá, que la media, en este caso, es 2,6. Ahí va. Lo dejo así, no lo redondeo porque me sirven los datos específicos acá. Después está el tema de la interpretación, pero nosotros no lo vamos a trabajar. Luego, la moda. La moda es un concepto nada más, capaz que el más sencillo, que es cuáles de las variables, qué elemento de la variable tiene mayor frecuencia. ¿Qué significa? ¿Cuál de estos acá en esta columna tiene el valor más grande? Entonces, me paro en esta columna, ¿cuál es el valor más grande acá? Y el 6. Aquí si no lo contamos con la cantidad de datos. El 6. El 6 corresponde al 3. Entonces, se podría decir que la mayoría de la gente tiene 3 habitaciones en su casa. Correspondiendo a eso, de la cantidad de encuestados, la mayoría tiene 3 habitaciones, pero en promedio está entre 2 y 3. Y por último, la mediana, que la mediana toma el 50% de los datos. Sí, sería el valor que está en la mitad. Para la mediana nosotros vamos a mirar acá. La columna que tiene frecuencia relativa acumulada en porcentaje. ¿Por qué? Porque si hablo del 50%, todos estos valores que están acá, estamos hablando en porcentaje. Recordemos que siempre se promedia para arriba. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo tengo acá un dato que es 46. Está muy cerca del 50, pero no llega. Entonces, como no llega, no me sirve. El que me va a servir acá es el siguiente. Es este que está acá. Este que está acá se corresponde con este dato. ¿Qué significa eso? Que el 50, los que acumulan el 50% son los de 3 habitaciones. Sí, ahí ya tengo todos los elementos. Cuando estas 3 cosas dan un valor muy similar, se dice que la relación entre las variables es bastante homogénea. ¿Sí? Un dato así de color. Pero cuando yo les pido que hagan la tabla,
Entonces esto, cuando le digo que hagan las medidas de centralización, son estas que están acá. Y ahora vamos a hacer el gráfico de barras, que capaz que es lo más sencillo. Necesito simplemente estas dos columnas que están acá. Borrar esto. Ahí va. Muy bien. Bueno, recordemos que vamos a tener que hacer. Como todos los valores son positivos, me enfoco en el X positivo y el Y positivo, ¿sí? Variable dependiente e independiente. Abajo va a ir el XY y arriba va a ir el FI. Acordemos que acá abajo tiene que ser todo proporcional. Bueno, arriba también, a escala. Entonces vamos con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y arriba vamos a llegar hasta el 6. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Opa, me quedé corto. El 5 y el 6. Y como estamos trabajando con variable discreta, que significa con valores que no tienen coma o que son individuales, ya hemos dicho, tenemos que hacer una barra. No podemos hacer la recta ancha, el rectangulito, sino que tiene que ser una barrita. Entonces, para el 1, para el primero, para una habitación corresponde a 2 personas, frecuencia 2. Entonces, del 1 subo hasta el 2. Háganlo con regla, por favor, no hagan esto. Acá tenemos la primera. Para el 2 corresponde al 5. Entonces, de acá subo hasta el 5. ¿Sí? Yo estoy tratando de hacer bolsita para que se vea un poquito mejor. Ahí la acomodan. Para el 3, el valor máximo que va a ser 6. Voy hasta el 6 y bajo. Qué horrible. Después para el 4 es 1, la más pequeñita. Y para el 5 también es 1. Esto, lo que está ahí, es un gráfico de barras. Ustedes píntenlo todito. Yo lo pinté algunos y algunos no. Ahí va. Entonces, estas son las 3 cosas que yo les pido que realicen en los ejercicios. ¿Sí? El lunes vamos a ir haciendo un par más. Nos vemos.